4:17. Bueno, perdón, sí es 4, 17. ¿Ya? Bueno. Dice, en esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda la sensibilidad se entregaron a las lascivias, para cometer avidez de toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por el enseñador conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu y vuestra mente. Vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de uno de los otros. Haráis, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo su mano lo que es bueno, para que tengas que combatir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Quieres que quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia? Antes sed benigno unos con otros, misericordioso y perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. ¿Te dejo claro? ¿Ya? Sí. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, qué bueno, hermanos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios otro domingo más que estamos aquí en la presencia del Señor. Vamos a decirle, Señor, cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Señor, te damos gracias porque por tu infinita misericordia estamos otra vez aquí delante de tu presencia. Mi Dios y mi Padre, que este domingo no sea un domingo cualquiera, sino que me lleve de tu infinita sabiduría, Señor, en mi corazón tus palabras, Señor. Ven, Señor, en este momento. Ven si tengo, no sé, alguna enfermedad, algún dolor, algún sueño, distracciones. Ven, Señor, a quitar todo eso para que esta palabra quede en mí, Señor, y pueda germinar y pueda dar fruto, Señor. Para que yo pueda hablar de tu palabra a otras personas, Señor, para en momentos difíciles en mi vida estén esas palabras muy guardadas dentro de mi corazón. Mi Dios y mi Padre, también te pedimos por aquellos hermanos que no vinieron el día de hoy, Señor, para que vengan el próximo domingo y estén aquí, Señor, que no se enfríe su amor, Señor, que no se alejen de la palabra de Dios. Así te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Y hay que decir amén. Bueno, hermanos, nada más para ver si sí se acuerdan o no que vimos la semana pasada. Los ángeles, ¿no? Hablamos de los ángeles. Pero ¿qué fue lo que hablamos de ellos? Que mucha gente a los ángeles ya los toman como que hay que orarles a ellos, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? Que
que eso no es así, que hay que pedirle al Señor que mande a sus ángeles, pero no a adorarlos o tener imágenes, porque ya hay gente que ya también hace idolatría ya también de los ángeles, ¿verdad? Ya también quiere estar orándoles, pidiéndoles, y sabemos que no es así. Los ángeles tienen muchas similitudes con nosotros, ¿verdad? Hablamos de eso, pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que poner en sus manos de ellos, sino pedirle al Señor que mande a sus ángeles, y entonces ellos nos van a proteger dependiendo de cuál sea la misión, ¿verdad? Que Dios mande a sus ángeles. Pero sabemos que aquí en la actualidad todavía hay actividad angelical, lo dijimos, ¿verdad? Contamos algunas historias de que todavía el Señor manda a sus ángeles para que nos protejan, nos guarden, o si tienen una misión, el Señor manda a sus ángeles en el cielo, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, yo voy a hablar de otro tema porque se me hace muy interesante, porque es una forma en la que el Señor Jesucristo habló cuando Él estuvo aquí en su ministerio, pero que nos dejó esas palabras aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Ajá. Vamos a hablar de las parábolas de Jesús. Ajá. En sí voy a hablar primero qué es una parábola y por qué el Señor hizo esto, por qué empezó a hablar con parábolas. Y hay muchas parábolas. Ajá. Se dice que son 40 las que existen en el Nuevo Testamento. Hay más de 40 parábolas en el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué el Señor Jesús empezó a hablar en parábolas? ¿Por qué el Señor Jesús, de alguna manera mucha gente lee las parábolas pero no las entiende? Hoy vamos a hablar de eso, ¿por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué empezó a hablar con parábolas? ¿Qué es una parábola, verdad? Y vamos a hablar de la primera parábola, ¿cuál fue la primera parábola que el Señor habló y por qué la habló? Ajá, y por qué dijo eso en ese momento. Vamos a hablar el día de hoy eso, y bueno, si nos da tiempo hablamos de algunas, ¿no? Si no, después en otra prédica más hablaremos de las parábolas para poderlas leerlas y poderlas interpretar adecuadamente, porque en todas las parábolas que el Señor habló siempre era sabiduría, ¿no? Hay veces que tú las lees y a veces si no entiendes la palabra de Dios, pues no las puedes comprender. Ajá. Las parábolas de Jesús, una parábola se define como un relato corto y sencillo que cuenta una historia, ajá, ya sea real o ficticia. El Señor Jesús contaba una historia de acuerdo al momento, ¿no? O sea, en el que se estaba presentando, en el momento en el que Él estaba hablando. Porque obviamente una parábola en estos tiempos pues no va a ser la misma que Él estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Sino era en esos tiempos, ¿no? Que como les contaba, cuenta una historia, pero nunca es fantasiosa. Ajá. O sea, aunque es una historia, el Señor no es un cuento, ¿no? Como el cuento que es fantasía. Estas no son fantasías. Ajá. Mediante la cual Jesucristo hace comparación entre lo que ocurrió en la época con respecto a la historia que contaba. Ajá. Se deriva de parábola, que hace referencia a comparar. Con estos relatos el Señor nos enseña y nos guía en el sentido espiritual. Las parábolas siempre nos van a ayudar y nos van a guiar en un sentido espiritual. No es un chiste, no nada. O sea, las parábolas en sí nos ayudan para poder crecer en nuestra vida espiritual, pero sobre todo para que nos demos cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero siempre nos hace referencia para la salvación de nuestra alma. Ajá. Por eso el Señor empezó a hablar en parábolas. Comprender el mensaje de estas parábolas es lo que reafirma nuestra fe como cristianos. Si tú le das a leer una parábola a una persona que no comprende las escrituras, que no tiene una fe, difícilmente te la va a poder interpretar.
Por ejemplo, en la parábola en donde hablamos hace poco, ¿no se acuerdan de las vírgenes? ¿Se acuerdan de las prudentes y de las insensatas? Que si tú la lees dices, ¿cómo que la lámpara y cómo que el aceite? Y si tú no sabes del evangelio de Dios y el novio decir, ¿cómo que el novio? ¿Cómo que la lámpara? La gente no sabe, no las va a poder interpretar, pero uno que ya ha leído más de la palabra de Dios, ¿verdad? Que ha estudiado más, puede comprender qué es lo que quiso decir el Señor Jesús. ¿Quién es el novio? Jesucristo, ¿no? Y las novias, ¿quiénes son? Es la iglesia, somos nosotros, ajá. Pero nosotros ya lo sabemos porque ya hemos leído la palabra de Dios, ya sabemos, ¿verdad? Pero la gente va a decir, ¿cómo que la novia? Y ¿cómo que las insensatas se quedaron y las prudentes, ¿no? Se fueron con el Señor. Pues obviamente porque ¿quiénes son las insensatas? La iglesia rebelde, los que no quisieron oír la palabra de Dios, ¿no? Y las vírgenes, que son, ¿cuáles son? Las prudentes, son aquellas que están preparadas, que tienen su aceite listo, su lámpara, que es la palabra de Dios, ¿no? Están prendidas, su fe. Entonces, cuando el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento, hace énfasis a esa parábola. ¿Se acuerdan que les conté cuando hablamos de eso? Que esa parábola hace referencia del arrebatamiento, porque dice, cuando venga el novio, ¿verdad? Ellas están preparadas, entonces ellas van a ir, y las otras van a llegar, va a decir, Señor, 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 y Él ya no va a regresar por ellas, ¿verdad? Porque no estuvieron listas. Entonces esa parábola nos hace dar cuenta, es un ejemplo de que es de la salvación, ¿no? De que si tú no estás listo te vas a quedar. Pero si tú eres una virgen prudente, estás prendida en tu fe, estás preparado, cuando venga el novio, ¿verdad? Por su iglesia, por las vírgenes, por las personas, pues se van a ir con él. Ajá. Si nos damos cuenta cómo estas parábolas hacen énfasis siempre a la salvación, a que nos dan pues un mensaje, es una historia, ¿no? Que como dices puede ser real o ficticia, pero al final nos da que un mensaje. También, por ejemplo, el de Lázaro y el de rico, ¿se acuerdan de esa también? De que ahí hace referencia que aquí el rico, pues gozaba de todo, ¿verdad? Y Lázaro pues no tenía ni para comer. Pero cuando se murieron los dos, ¿dónde estaba Lázaro? Feliz, ¿no? Y el rico que estaba padeciendo en el infierno. Y hasta no dijo, ay, vayan a decirle a mi familia, ¿verdad? Que le vayan a decir que donde yo estoy aquí. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijeron al rico? ¿Se acuerdan? Que ya no se podía, porque le dijo, manda, ¿no? Y dice, si no han querido escuchar a los profetas, ¿no? A los que hablaron, ¿ustedes creen que si manda un muerto lo van a escuchar? ¿No? Entonces sí nos damos cuenta que son historias que pueden ser, a lo mejor pueden ser reales o fantasías, pero que siempre nos dan un mensaje, ¿no? Y que generalmente no son muy largas, ¿no? O sea, son relativamente cortas, pero que tienen un poder en el mensaje muy efectivo y sobre todo pues que te pega, ¿no? Y que mucha gente no comprende. Si no entiende la palabra de Dios, no comprende este sentido. Los oyentes de las parábolas eran gente sencilla, quienes encontraban fascinantes la manera en el que el Señor Jesucristo les hablaba. Pero pues muchos lo escuchaban, pero no les entendían. En ese tiempo los escribas, las personas que eran supuestamente gente muy inteligente, ¿no? Muy sabia del Antiguo Testamento de Dios, no entendían lo que el Señor Jesucristo decía con las parábolas. ¿Y por qué creen que no entendía mucha gente? ¿Por qué creen que no? Porque no creían en el Señor Jesucristo. Entonces aquí el
está diciendo que si tú no crees en Él, muy difícilmente vas a entender sus parábolas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona que no cree en Jesucristo, no cree en que va a venir en el arrebatamiento, no cree en el que la única salvación es el Señor Jesucristo. La gente cree que a veces con que te portes bien, seas un buen samaritano. También hay otra parábola del buen samaritano. De hecho, hay muchas parábolas que hacen mención, que te dicen, no, es que eres un buen samaritano, sé un buen samaritano. ¿De dónde vienen los samaritanos? De una parábola de Dios, ¿verdad? O también del hijo pródigo, ¿no? También otra, que te dicen, ¿no? De que siempre el hijo pródigo que regrese, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, la gente medio sabe un poco de eso, pero no le da la interpretación correcta a las parábolas del Señor. 2 años, cuando empezó su ministerio, el Señor Jesucristo no habló en ninguna parábola, no hablaba en parábolas. Él hablaba en sermones. ¿Se acuerdan del sermón del monte? ¿No? Ajá. Cuando dio las bienaventuranzas. Pero si nos damos cuenta, en los 2 años primeros de su servicio, el Señor Jesucristo no hablaba en parábolas. Él hablaba acerca de las doctrinas, daba sermones, hablaba de las escrituras del Antiguo Testamento, pero no hablaba en parábolas. Vamos a leer Mateo 7. Mateo 7:28. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los escribas eran personas que hablaban mucho del Antiguo Testamento y que sabían mucho, tipo Pablo, ¿no? Que era un hombre muy religioso. Pero que las personas cuando escuchaban a Jesús se maravillaban de las enseñanzas y de la sabiduría que tenía cuando salían palabras del Señor Jesucristo. Habrá gente que no creía en Él, habrá gente que a lo mejor ni cree en Dios, pero nadie puede negar que no hay mejor maestro que el Señor Jesucristo. Y fíjense cuánto tiempo hay y nunca ha habido alguien que ha dejado palabra, ¿verdad?, que dure tanto tiempo y que no se maraville con las enseñanzas que él tenía, porque él era un maestro, ¿no? En la Biblia lo dice el maestro, porque era un hombre que enseñaba muchísimo y que se maravillaban cuando escuchaban oírlo hablar. En los libros de Mateo, Lucas, ¿verdad?, él es cuando habla más acerca de estas parábolas. Ajá. Pero ¿cuándo fue cuando él empezó a hablar parábolas? Bueno, fue al 3er año de su ministerio cuando él empezó a hablar parábolas. Pero ¿por qué empezó a hablar al 3er año parábolas? Y desde ahí habló en puras parábolas. Ya no habló en sermones o en algo que toda la gente lo pudiera entender, porque en ese momento que él decidió empezar a hablar en parábolas, él estaba atravesando por el día que él empezó a dar su primera parábola, fue el día peor de su ministerio, de él. ¿Por qué? Porque la gente, pues por más que les hablaba y les decía con cosas tan maravillosas su palabra de Dios, aún así la gente no creía en él, no entendía. Entonces él de alguna manera tuvo que, pues no una lección, pero dijo, quien cree en
en mí y que realmente esté pegado en mí va a entender mis parábolas. Y quien no cree en mí, pues no va a entenderlas. Ajá. O sea que las parábolas entonces es como decir, el que cree, entiende. Y el que está lejos de Dios y no cree, no entenderá. ¿Sí se dan cuenta? Porque entonces las parábolas, si uno no cree en Dios, no conoce la palabra de Dios, es difícil que las entiendas o las puede malinterpretar, ajá, pero no de la forma en como Jesús le quiso dar el significado. Ajá. Aparte Jesús veía que las personas pues de que no querían entender. Aparte era una manera también de expresar, porque estas personas que lo seguían y que ya estaban pactando matarlo, ellos no entendieran lo que él quería hablar. Ajá. Porque estos escribas, las personas que estaban detrás de él, no entendían. Y él pues ya tenía, ahora sí como quien dice, bueno, si no creen en mí, ¿para qué les sigo diciendo? ¿Verdad? Mejor quien crea en mí y quien quiera seguirme entienda mis palabras. Ajá. Y de hecho también se menciona que su propia familia de Jesucristo, sus hermanos lo creían locos. Ajá. Lo creían que estaba loco diciendo que él era el Mesías. Su mamá, la Virgen María, era la única que creía en él, porque ella tuvo revelación, ¿verdad?, del ángel que iba a quedar embarazada. ¿Se acuerdan que le vino a decir? Su mamá sí sabía que lo que decía su hijo era correcto, pero sus medios hermanos de Jesucristo lo creían loco. Ajá. Entonces él dijo, si mi propia familia me cree loco, bueno, pues entonces mi familia va a ser aquellos que escuchen mis palabras, que crean en mí y que me sigan. Entonces las parábolas eran para ellos, ajá, para las personas que querían seguirlo. Por eso es que él en su tercer año de ministerio, como ya sabía que se venía ya su persecución, todo lo que tuvo que pasar, pues entonces ya empezó a hablar en ese momento en parábolas. Ajá. Ahora vamos a leer Mateo 13:54. Vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros? ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José y Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene a todas esas cosas? Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ya ven como ahí él hablaba y todos se quedaban así y aún así no entendía, hacía milagros. ¿Cuántos milagros hizo el Señor? Y aún así mucha gente no creía en él. Eran incrédulos de él. Ahora vamos a Mateo 22, 33. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, al oír que habían hecho callar a los saduceos, se reunieron de común de acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
reunido a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis acerca del Cristo, de quien es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: entonces, ¿cómo es que David mediante el Espíritu le llama Señor? Pues dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de mis pies. Pues si David se llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder la palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Porque ellos le preguntaban y siempre los callaba, y luego ya ni sabían ni qué decirle, y todos se quedaban atónitos, ¿no? Dice la palabra de Dios que un día la ley máxima mandó por el Señor Jesucristo, y que Él les dijo unas palabras de sabiduría, que regresaron ellos y que le dijeron: no, pues es que no lo podemos agarrar, pues es que Él es un maestro. Imagínense, para que aquí le diga a la policía a alguien: ve a agarrar, y los policías lleguen y les digan: no, pues es que no podemos, porque es un hombre, pues que es un maestro, ¿no? O sea, no, ¿cómo vamos a poder agarrar a un hombre que es tan sabio, ¿no? O sea, era un hombre que con sus palabras a todos dejaba atónito. A mí me hubiera gustado vivir, ¿verdad?, en ese tiempo para escucharlo. Imagínense cómo a todos quedaban encantados escuchar su palabra de Dios, y aún así había unos que ni así le creían, ¿verdad? O sea, creían que era un maestro, pero no le creían lo que él iba y que él es el Hijo de Dios. Por eso le digo, a lo mejor muchos que son ateos podrán decir: sí, tal vez sí sea un maestro, pero no es el Hijo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo 13:1. Y aquí es la primera parábola que él dio, y fue en ese día que les digo que fue un día muy difícil para él, en donde él escuchaba que ya lo andaban persiguiendo. Dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en su barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una 100, y a otra 70, y otra 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él le respondió: porque a vosotros se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. ¿Ya ven? Entonces aquí el Señor Jesucristo está diciendo que aún viendo no ven, aún escuchando no escuchan. Pero sobre todo aquí le hace énfasis en esto a los escribas, a la gente que si supuestamente sabía tanto de Dios y aún así no querían escuchar. Él le hablaba a las personas, y que dice aquí que porque le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Y qué les dijo el Señor? Porque ellos conocían los misterios del Señor, ¿no? Sus discípulos, pero las personas no. Pero las personas, a veces algunas no le entendían, y algunas sí, los que creían en él. O sea, sus discípulos sí le entendían a él,
pero las demás personas no les entendían. De hecho, a sus discípulos no les hablaba cuando ya estaba con ellos solos en parábolas, sino hablaba con ellos normalmente. Pero cuando había multitudes, desde su tercer año, habló en parábolas. Todo era en parábolas. Ajá. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oíste, pero y nunca entenderéis, y mirando miraréis y nunca veréis. O sea, aquí ya había una profecía. Si se dan cuenta, dice: además se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraste y nunca veréis. O sea, ya estaba todo escrito de que el Señor Jesucristo a su tercer año o en algún momento tenía que empezar hablando en parábolas. Porque ¿quién le daba tanta sabiduría para que hablara estas cosas? Su Padre. Entonces, Dios ya tiene todo planeado. Ya todo lo tenía planeado hasta su muerte de su hijo, ¿verdad? Que no lo escuchara, de que él empezara a hablar en parábolas para que se quedara en la palabra de Dios. Dice Juan que hizo tantas cosas el Señor Jesucristo, tantas, que aún no están en la Biblia, ¿no? Que no se pudieron poner porque eran demasiadas, ¿no? Como que se puso lo mejor, lo que hizo el Señor, pero hizo tantas cosas el Señor que aún así no están ahí. A lo mejor hay aún más parábolas que él dijo que no fueron escritas, ¿verdad? Entonces eso ya estaba en una profecía, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré, dijo el Señor. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oíste y no lo oyeron. Vosotros pues oí la parábola del sembrador, dice: cuando alguien oye la palabra del reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice el Señor. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Bueno, aquí entonces se están dando dos ejemplos en la parábola, ¿no? Dice la primera, que cuando el primero fue sembrado en pedregales, ¿no? Sí. A ver, no, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la... Hay uno que escucha la palabra de Dios y cuando está aquí en la iglesia, amén, así sea, y viene bien emocionado. Uy, pero sale, viene la persecución, le pasa algo, se queda sin trabajo, se pelea con el marido. No, Dios ya no me quiere, Dios me abandonó, porque el Señor Jesús no se acuerda de mí. Entonces, ¿ahí qué pasa? No hay raíz, no hay raíz, no hay profundidad en él, en la palabra que le dijeron. Se fue, ¿verdad? Se apagó, ¿verdad? Es ahí donde dice que cuando, ¿en cuál versículo? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Cuando te dice el marido: ay, pero ya no vayas, ¿a qué vas a esa iglesia? Cuando la familia ya no te habla y dices tú: no, pues mejor ya no voy porque tengo muchos problemas con mi marido, con mi familia, porque me hacen burla en la escuela, en el trabajo.
Ahí está hablando de esas personas, que no hay raíz en su corazón, el del amor de Cristo. Las palabras, la palabra de Dios no hay raíz. Ahí está hablando de esas personas que tropiezan muy fácilmente, ¿no? Pero había uno antes, ¿no? Cuando alguien oye la palabra del reino y no le entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que aquí refiere de otra persona, ¿no? Que cuando alguien escucha la palabra de Dios, pero no la entiende, dice que lo poco que se le puede haber quedado a esa persona, se la quita el maligno, ¿no? O sencillamente no se le queda nada porque no entiende. Hay mucha gente que lee la Biblia y no le entiende. Entonces, la palabra no se le queda, se la lleva el diablo, no se queda en su corazón, se queda ahí en el camino, ¿no? O sea, ni tan siquiera llega a sembrar algo, ¿no? No entiendo nada, ¿para qué voy? Pues sí, ya para qué voy. Ya como que dices, ya leí la palabra de Dios, las parábolas, y nomás no entendí nada. Pues, ¿qué se quedó ahí? No se queda nada, ¿no? Ese habla de otras personas que son así. Dice, y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y queda sin fruto. Aquí es, ¿no? Como cuando le dijo al rico, dame todo, ¿no? Y ve, ¿no? Porque él le dijo que él seguía sus mandamientos, que él hacía todo, que lo amaba. Y cuando le dijo eso, ¿qué pasó ahí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Que se entristeció su corazón, ¿verdad? Entonces hay gente así, que mientras tenga dinero, tenga todo, ay, mi Dios, mi Padre, y el Señor que te diga, deja tu trabajo, ve, haz mi palabra, haz mi voluntad, predica, ¿verdad? Que dicen, ay, no, ya no, yo ya no le entro. O ve a ayudar a la iglesia, ¿no? O ve a ayudar al hermano que te dice el Señor Jesús, haz esto, tengo que dejar el mundo, tengo que dejar a lo mejor mi trabajo que tengo, porque a lo mejor ahí en el trabajo que yo tengo me estoy corrompiendo, me estoy yendo por caminos malos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Que se te olvida la palabra de Dios? No, Señor, yo no puedo. ¿Cómo voy a poder hacer eso? Entonces ahí, ¿hay raíz? ¿Va a haber fruto? No hay. Ese es otro tipo de persona. Pero el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye la palabra y le entiende. El que de veras lleva fruto y produce 1 a 100, otro a 70 y otro a 30 por uno. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿entonces quieres que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero reunir el trigo en mi granero. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Fíjense, en un ratito, ¿cuántas parábolas les dijo el Señor? Ahorita escuchemos una del grano de mostaza y aquí está diciendo, y tú dices, ¿cómo que si tuviera fe como un granito de mostaza, no? Pues está bien chiquita, no sirve de nada. Y aquí dice que esa semilla crece como las más grandes de las hortalizas, dice, ¿no? Entonces imagínate, con que tú empieces con un granito de mostaza, que tuvieras fe así, si tú empiezas así, puede crecer una gran fe ahí, ¿verdad? Puedes hacer muchísimas cosas. Entonces el Señor, imagínense, en un ratito, cuánta sabiduría dio, ¿verdad? Y aquí habla de otra, dice, les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura de una mujer tomó y escondió en las 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y sin parábolas no les hablaba. De manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta diciendo, abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. O sea, esto ya era una profecía, que ¿quién lo iba a hacer? El Señor Jesucristo, no el Hijo de Dios. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa y sus discípulos se acercaron a él diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo, porque no la entendimos, ¿no? Y le respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles del cielo. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego en el infierno, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad. Los echará en el horno del fuego y habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Entonces, si yo leo la parábola de la cizaña, dices tú, yo le doy hasta a lo mejor otra interpretación si no leo la palabra de Dios, ¿no? Pero aquí como el Señor Jesús ya nos explicó, ¿verdad? Que quién era la cizaña, que quién era o sea, ¿sí se dan cuenta? Qué sabiduría tenía el Señor. Pero las parábolas siempre hacían énfasis aquí a la salvación, ¿no? Aquí habla de que va a mandar a sus ángeles, que es el fin del mundo. ¿Sí se dan cuenta que las parábolas siempre hacen énfasis a la salvación? Dice, además el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa y sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. O sea, aquí está diciendo que todo escriba instruido es en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. ¿Por qué? Porque en las parábolas pueden sacar muchas cosas buenas para las personas, ¿verdad? Que aquí siempre hace mención en las parábolas el Padre. El Padre. ¿Quién es el Padre? Mucha gente dice, ay, pues es el padre de familia. No. ¿Quién es el Padre en las parábolas?
es Dios. El Padre es Dios. Ajá, porque aquí dice, es semejante a un padre de familia. O sea, el Señor es como un padre para nosotros y Él nos instruye, ¿verdad? Él solo pone un ejemplo, que es como un padre de familia. Y mucha gente interpreta mal, dice que es un padre de familia. Y no es así, sino es Dios. Dice, y aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de ahí, vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es ese el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José y Simón y Judas? Bueno, eso ya lo habíamos leído, ¿no? Pero se dan cuenta cómo en un día todas las parábolas que empezó a hablar, ¿no? En un ratito. ¿Cuánta sabiduría no dio ahí? ¿Verdad? A las personas que lo seguían, ¿no? A sus discípulos no entendieron la de la cizaña y les dijo, a ver, explícanos porque no entendemos, ¿no? O sea, son cosas ocultas y como aquí dice el Señor, solamente lo van a entender las personas que lo siguen a Él y que le revela al Señor Jesucristo la sabiduría, ¿verdad? Entonces sí nos damos cuenta cómo el Señor, las parábolas no son para todos, ¿no? Sino que son para quienes, hermanos. Para los que quieren escuchar su palabra. Así es. Vamos a leer Mateo 13. ¿Cuál es el propósito de estas parábolas, hermanos? Entonces, pues estamos ahí, ¿verdad? Mateo 13, 10, 14. Entonces, el propósito es que el que cree entienda la palabra de Dios, ¿verdad? Los que no le entienden nada es porque rechazan la enseñanza del Señor Jesucristo, porque no lo aceptan como el Señor Jesucristo. Entonces, si tú no aceptas al Señor Jesucristo, pierdes ¿qué? Tu salvación, pierdes el entendimiento en las Escrituras, ¿no? Porque si tú no crees en la salvación, ¿tú crees que vas a poder entender las parábolas? No las entiendes, porque ni tan siquiera has leído el Nuevo Testamento, porque no crees en él. Ajá. Vamos a leer Isaías 6. Isaías 6, 8, 13. 8 hasta el 13. Ajá, ¿ya lo tienes? Bueno. A ver, ¿lo puedes leer? Isaías 6, ¿qué me dijiste? Isaías 6, 8, 13. Dice, y después que oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por vosotros? Entonces respondió y yo, heme aquí, envíame a mí. Dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engrosado es el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean, y con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y hayan para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y morador, y no haya hombre en la casa y en la tierra esté hecha un desierto, hasta que Dios haya echado lejos a los hombres y multiplicar los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedarse aún en ellos décima parte, esta volverá a ser destruida
pero con él el roble es encina y al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco y los simientes de Santa. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que dice: haz insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y ciega sus ojos. O sea que desde esos tiempos hasta acá donde nos dice ¿hasta cuándo será esto?, le respondió, dice: hasta que las ciudades queden desoladas, sin habitantes, no haya hombres en las casas, y en la tierra quede devastada, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra. Pero aunque quede en ella la 10ª parte, volverá a ser consumida como la encina o el roble, de los cuales después de ser derribados aún les queda el tronco, su tronco en la simiente santa. O sea, aquí lo que nos quiere dar a entender el Señor o sea, aún en esos tiempos la gente no entendía, y aún en estos tiempos, cuando ya hacia el fin de todo, aún así la gente va a tener que insensible su corazón, no va a entender lo que les hablamos del Evangelio de Dios, no van a escuchar, van a seguir ciegos. ¿Por qué? Porque si no quieren escuchar, no quieren creer en la palabra de Dios, es muy difícil que ellos puedan entender los misterios que Dios habló en parábolas, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que por eso hay mucha gente que lee la palabra de Dios pero no la entiende. Te dice: es que no entiendo. Pues no entiende porque no cree, porque no tiene fe, porque no le ha pedido al Señor que le dé de su sabiduría, ¿verdad? Por eso es que la gente no entiende. Y hay muchos malos profetas que con estas parábolas que hacen, dan una mala interpretación para lucrar con la fe de las personas, o no sé, para intimidar, pero no hay una buena interpretación de lo que el Señor Jesucristo quiso dar. Y nosotros nos debemos de guiar más por el Nuevo Testamento, porque el Señor Jesús, todas estas parábolas nos hace referencia a nosotros, que es la salvación, que aún no pasa, ¿verdad? Que es cuando venga el Señor Jesús y nos arrebate. Hay muchas personas que se basan más en la ley, en el Antiguo Testamento, y yo no digo que no hay que leerlo, que no hay que meditarlo y que no hay que practicarlo, porque ya hemos hablado de la justicia del Señor, ¿verdad? Que hay que hacerla. Pero sí, muchas iglesias y muchas personas se rigen más por el Antiguo Testamento porque no reconocen al Señor Jesucristo. Y si ellos leen el Nuevo Testamento, son puras parábolas que el Señor da, y que hay muchos que ellos que no entienden y que no van a entender porque no creen en Él. Entonces sí nos damos cuenta que los dos objetivos de las parábolas, ¿cuáles son? Revelar cosas ocultas a quien cree, a quien cree en el Señor Jesucristo y lo que hizo por nosotros. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Dio su vida por nosotros. Así es, se entregó en la cruz, ¿no? Ya pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces ya nosotros podemos ser salvos si nosotros nos arrepentimos, porque el Señor ya pagó por todos nuestros dolores, nuestros pecados. Entonces eso fue lo que Él hizo. Entonces Él revelará las cosas a sus hijos, a los que le creen, y ocultar a quien se niega a creer en Él, y el juicio que habrá con ellos. Porque si ellos fueran inteligentes, podrían leer esto, pero no lo entienden porque no creen en Él. Pero si ellos pudieran entender lo que se les viene, porque las parábolas en sí viene una parte de que el Señor es misericordioso, pero también una parte del juicio. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el de Lázaro y el rico, si tú haces las cosas de Dios, ¿verdad? Si eres una buena persona, ¿dónde te vas a ir? Al cielo, y vas a estar con Dios. Pero si eres una mala persona, así que como el rico, ¿no? Que no le daba algo, un pan al pobre, ¿a dónde se va a ir? Al infierno, y ahí pagará.
Entonces, si nos damos cuenta, el Señor siempre es misericordioso, pero también nos habla de juicio. Si no has creído en Él, si no te has entregado en Él. Ajá. Entonces nos habla de juicio y de misericordia sus parábolas. Vamos a leer Lucas 12. Lucas 12 del 1 al 12 dice: en esto, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Más bien, las cosas que habéis dicho en las tinieblas serán oídas en la luz, y lo que habéis hablado al oído en las habitaciones serán pregonando en las azoteas. Y os digo a vosotros, mis amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer. Pero yo os enseñaré a quién debes temer. Teme a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, teme. Ajá. ¿En dónde voy? ¿En dónde me quedé? En el 6. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teméis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que diga la palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de qué responderéis o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que debes de decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor entre vosotros? Y le dijo: Mira, guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces le refirió una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él razonaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar más mis productos. Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así que el que hace tesoros para sí y no es rico para Dios, dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no nos afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. La vida es más que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen almacenes ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis lo que es menos, ¿por qué estáis afanosos de los demás? Bueno, hasta ahí la vamos a dejar. Pero aquí, ¿qué nos dice la parábola de Dios de este hombre? Que ahí ya tenía tantos bienes que ya no sabía ni dónde ponerlos, y que según él se alegraba por todo lo que tenía. Y Dios le dijo: ¿y si esta noche viene tu alma por ti? ¿Eso qué? Que tienes aquí en la tierra, ahí se va a quedar. Dice el Señor que entonces seas más rico. ¿Qué?
en Dios, en lo espiritual, porque las cosas materiales viene la muerte por ti. ¿Y de qué te sirven? No te sirven de nada, ahí se van a quedar. Si el Señor te dice, deja eso, déjalo, ¿verdad? Y dice, no te preocupes, porque así como alimento a los pájaros, a las aves, ¿qué más yo haré por ti? Si tú no eres un pájaro y a los pájaros les doy de comer, y tú que me sigues y haces mi voluntad, ¿qué crees que no te voy a alimentar? Y mucha gente, ¿verdad?, está preocupada por eso, por las cosas del mundo, por tener, pero no se preocupan por tener a Dios en su vida. ¿A dónde va a ir tu alma? ¿Vas a ser salvo? ¿De qué te va a servir todo eso si eso te lo vas a llevar al infierno? No te lo vas a llevar. Al contrario, si tú te mueres y aunque tú tienes aquí y te vas con Dios, hiciste su voluntad, el Señor Jesucristo, allá arriba vas a tener ¿qué? Gozo, vas a tener todo, porque Dios es el Dios del dinero, del oro. Imagínate. Entonces, esa es una parábola que el Señor nos dice, ¿verdad? De que nos habla acerca de que muchas personas creen que el dinero lo es todo y están preocupadas, pero el Señor aquí nos dice que eso no nos lo vamos a llevar, se va a quedar aquí. Nos preocupemos por las cosas de Dios, porque es ahí donde va a descansar nuestra alma eternamente. No aquí en la tierra, que es un paso que dice que estamos como de paso aquí en la tierra, porque no es donde vamos a estar eternamente, ¿no? No vamos a estar aquí eternamente. Bueno, y así hay muchas parábolas, hermanos, hay muchas que todavía hay, ¿verdad? Pues se dice que hay más de 40 parábolas. Y todas tienen el tema central del Evangelio y la salvación. El juicio que solo Jesús puede hacer en nosotros, nadie más. Bueno, hermanos, pues yo creo que la vamos a dejar hasta aquí y después vamos a hablar otra prédica de las parábolas, pero vamos a explicarlas bien, ¿no? Darles el buen, ¿cómo se podría decir? Interpretación. Ajá. Hay que estudiarlas bien porque hay muchas, ¿no? Ahorita dijimos unas poquitas y hablé otra, la que ahorita me acuerdo, y las de las vírgenes, pero hay muchas, ¿no? También está la del hijo pródigo, ¿no? Está la parábola de los 2 higos, la de la semilla, bueno, esa sí la leímos, la del higuero estéril, y todas nos hablan de algo en específico. Bueno, el tema central, ¿qué es? Que es el juicio y la misericordia del Señor que tiene hacia nosotros, ¿no? Es el punto climático de su enseñanza, ¿no? La base entonces de las parábolas, ¿cuál es, hermanos? Así es, de que el Señor hace juicio, pero también tiene misericordia por nosotros, y nos habla acerca de su evangelio y de la salvación siempre, ¿verdad? Las parábolas siempre es lo que va a tener el objetivo, es enseñarnos que nos podemos salvar, de que, como ahorita lo que leímos del Señor, que se preocupaba por las cosas del mundo, pero que finalmente que no es lo importante, ¿verdad? Porque eso no nos lo vamos a llevar. Y que al contrario, si nosotros seguimos al Señor Jesús, si a los pájaros les da de comer, que no nos dé a nosotros con más razón, ¿verdad? Entonces hay que llevarnos esas palabras, hermanos, y meditar en la palabra de dónde queda la semilla. Si va a quedar en pedregales, si va a quedar en tierra firme, que quede en tierra firme, que nos llevemos estas palabras del Señor Jesús,
que no nos preocupemos tanto por las cosas de este mundo. Si uno confía en el Señor Jesús, hace su voluntad, el Señor Jesucristo te va a dar lo necesario, ¿no? Mucha gente dice, es que no me alcanza porque el Señor Jesucristo nada más me da para comer, pero yo quiero otras cosas. El Señor Jesucristo en sus promesas, ¿qué dice? Que Él te dará el pan de cada día, ¿no? No te dice, te voy a hacer rico, te voy a hacer famoso, te va a hacer rico en tu vida espiritual, sí, eso sí, pero no te va a hacer rico a lo mejor en bienes. El Señor Jesús solamente sabe. Hemos hablado también de eso, que muchas personas creen que el dinero que le piden al Señor, que me saque la lotería, que sea rico, que sea famoso, pero el Señor conoce tu corazón. El Señor, si quiere que tú seas próspero, te lo va a dar por un propósito, no porque te lo mereces. ¿Qué propósito es? En el ayudar en otras personas, ayudar a las personas. Pero si en tu corazón el Señor ve que hay cosas malas, como a lo mejor codicia, que eso te va a alejar del Señor, no te va a dar eso, no te lo va a dar, porque en lugar de hacerte un beneficio, te va a hacer ¿qué? Un mal. El Señor conoce tu corazón, y hay muchas veces que el diablo te pone tentaciones, te va a decir, mira este trabajo, mira esto, mira aquello. ¿Para qué? Para alejarte del propósito que el Señor Jesucristo tiene para ti. Y si tú te entregas a su vida al Señor Jesucristo, al propósito que el Señor tiene, aunque a ti te duele a veces, porque a veces es doloroso decir, tengo que dejar trabajos por yo estar aquí dando la palabra de Dios, tal vez yo pudiera tener esto, aquello, pero yo 1000 veces prefiero a poder tener a lo mejor muchas cosas, pero no ser feliz, vivir angustiada, vivir estresada, vivir enferma, lejos del Señor Jesús. Yo estoy consciente que yo no soy nada, Si yo no sigo el propósito que el Señor Jesucristo tiene en mi vida, yo estoy lejos de ser feliz. Aunque tenga cosas en este mundo materiales, eso al final no me van a hacer feliz. Porque el único que puede llenar tus vacíos es Dios. No son las cosas, no es el dinero, no, es Dios, no son las personas. El único quien es Dios. Y cuando el Señor venga por ti, ¿a dónde va a ir tu alma? Con el Señor Jesús. Y allá vas a vivir eternamente gozosa, alegre, rica en abundancia, porque allá tienes a tu Padre, que es el dueño del mundo, del todo, del oro, de la plata, del dinero. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar la prédica. Vamos a decirle al Señor en esta mañana, mi Dios y mi Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana, que nos des de tu infinita sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, tus parábolas, que nos des paz, que nos des gozo en tu palabra, Señor, que tu palabra sea mi alimento diario, Señor, porque dice, Señor, venid a mí al séptimo día para escuchar mi palabra, que yo les daré descanso. Y por eso es que mucha gente no quiere venir. Si dice el Señor que si tú vienes a escuchar la palabra del Señor Jesús, Él te dará descanso, te dará reposo. Por eso es que la gente está toda mal, está toda enferma, angustiada, porque no se da un tiempo de venir a escuchar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos produce gozo, Señor, nos produce descanso, Señor. Que sea un alimento para mi vida cristiana tu palabra, que me des la fuerza, Señor, el sustento diario que necesito en mi vida espiritual, para crecer cada día más en ti, Señor, en tus enseñanzas. Que no permitas que tu palabra quede sin fruto, que se la lleve, Señor, el maligno. Que sea guardada en mi corazón, que sea plantada en una tierra firme, Señor. Y aunque sea una semillita de mostaza, que esté aquí mi fe, Señor, porque yo sé que esa fe crecerá. Que sea guardada hasta el último día de mi vida, Señor.
que yo tenga tu gracia, tu amor, tu consuelo, oyendo tus enseñanzas. Que me corrijas como un buen padre corrige a su hijo. Te pido, Señor, que esta semana estés conmigo a mi lado. Que tú seas mi guardián, mi protector, mi padre, mi consejero, mi fortaleza, mi Dios, mi Padre. Señor, me entrego en tus manos mi vida y la de mi familia. Y quien crea diga amén. Y di gracias a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos venga a ayudar a poder interpretar de una forma adecuada la palabra del Señor, para que nosotros quede como esa parábola, que quede en buena tierra, ¿verdad? Su palabra del Señor Jesús. Que si yo salgo de aquí y me pasa algo, tengo, no sé, algún enfrentamiento con mi familia, me corren del trabajo, me enfermo, no sea que me aleje del Señor Jesús, porque la palabra del Señor no quedó aquí. Que no se vaya mi gozo, que no se vaya mi felicidad, que no se vaya mi tranquilidad, que no se vaya mi felicidad, sino que yo me acuerde de las palabras, de las promesas del Señor Jesucristo. Y entonces recuerden que el Señor derribó al mundo, que el Señor es mi fortaleza, que el Señor puede hacer cualquier cosa. Entonces cuando yo me acuerdo de eso, que el Señor es mi fortaleza, mi guardián, mi protector, se me quita toda esa angustia y esa tristeza y esas ganas de alejarme de mi Dios y de mi Padre, porque Él es el único que me va a ayudar a ser un vencedor hasta el último día de mi vida. Amén. Amén. Hermana, por favor, ponnos las alabanzas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, Señor, si tienes algún dolor, alguna molestia, algo que te esté quejando, que te esté atorando ahí en tu corazón, en tu alma, desahógate con tu Padre. Si tienes que llorar, llora. Dice, ven a mí porque yo te haré descansar, dice el Señor. Ven a mí, dice, hijo mío. Ven a mis pies, ven a mis brazos, dice el Señor, porque yo te llenaré aquello que nada te hace llenar, porque yo te consolaré a quien nunca te ha consolado, porque yo soy el único que puedo llenar eso, dice el Señor. Ven a mí, porque yo
misma estaremos delante manera, de tu Señor. presencia. Salgan, Señor, llenos de tu poder, Señor, en este momento.